Con esto terminamos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Es mucha información? ¿Cómo se sienten? Si ocupan ir al baño, solamente coloquen en silencio su micrófono y pueden pasar, no hay ningún problema. Eh, se pueden mover, ¿no? Son libres ahí de estar en su casa. Nomás atiendan a cada llamada y pues, pregunta aquí, ¿no? Que se haga. Entonces vamos a terminar la última sección y seguimos con la teoría. Estamos hablando acerca de la inflación, la teoría, sus causas, por qué motivos existe. Y bueno, hablábamos de que se ha desarrollado este organismo que es, que se ha desarrollado esta herramienta que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor para poder manejar lo que es la alza de los precios, que nos den una medida de cómo llevar a cabo el control de la inflación dentro de México. El encargado, el que se encarga de manejar esta información dentro de México, es el siguiente. Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, entre paréntesis, INEGI, es el encargado, como dice aquí, a medir que el INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, hace una encuesta de ingresos y de gastos de las familias a nivel nacional para saber qué es lo que consume la gente en México. Una vez que se tiene identificados los productos, recopilan los precios de esos bienes y servicios en tiendas de todo el país. Esta información se compara quincenal, mensual y anualmente para saber cómo han variado los precios en dicho periodo. Hemos oído del INEGI, hemos sabido que hace estadísticas, hemos visto, creo que acaba de pasar hace un mes atrás, incluso en el tiempo de contingencia, estas personas que van de casa en casa y tocan y te preguntan ciertas cuestiones de tu casa que debes de responder, ¿eh? Es un deber ciudadano tener que responderle. No son gente que te está vendiendo alguna otra cosa, es gente que está disponiendo su trabajo para poder trabajar sobre esta área que es los INPC. Entonces, tenemos a este instituto que nos ayuda a corroborar con eso. Y más abajo en las guías encuentran una tabla. ¿Es en la guía número 2 o en la guía número 3? Es en la guía número 3, donde está la tablita de los INPC que vamos a manejar. Todavía no lo vamos a ocupar, pero de una vez que sepan, ¿no? Que ahí está. Los INPC. Bueno, ¿cómo seguimos en la teoría? Pregunta, ¿cuántos precios se consideran para la inflación? ¿Qué es lo que considera el INEGI para poder medir eso? Bueno, vamos a escribir aquí lo siguiente. Para medir la inflación, cada mes el INEGI da seguimiento a... ¿Cuántos artículos crees precios crees que maneja el INEGI? ¿Cuántos artículos crees que la familia mexicana por lo general consume o disfruta de un servicio en particular? Es decir, tiene una lista de productos y servicios y cada producto y servicio tiene un precio. ¿Cuántos artículos de productos y servicios crees que se manejen? Pregunta nomás así de... Me imagino que pueden ser los productos de la canasta básica, maestro, por ejemplo. Sí. Unos 20. Un poquito más. 30. Un poquito más. Súmale a esas cantidades miles de más. Son 235,000 precios en 46 ciudades del país. Son 235,000 precios que el INEGI trabaja año con año para poder sacar la inflación y sacar lo que son los índices nacionales del precio del consumidor. 235,000
precios, perdón, que se dividen en artículos y servicios que consume el mexicano. Entonces consumimos muchas cosas, pero entran dentro de esta categoría de los artículos que consume el mexicano. Son muchos y por lo tanto, pues es un trabajo arduo, ¿no? Que se maneja. Es, es así porque aquí en Sonora no consumimos por lo regular muchas cosas que la familia mexicana en la Ciudad de México o en Chiapas o en Yucatán consumen, ¿sí? Tienen una alimentación distinta a nosotros con otros productos, otras semillas, tienen otros servicios que nosotros no consumimos y esto es a manera global dentro del país. Tú dirás, ¿cómo podemos consumir tanto dentro de nuestra familia? 235,000 precios, pero es porque estamos hablando a nivel nacional en el país. Son muchos. Si estás interesado en saber más acerca de ello, en internet puedes encontrar la lista de todo esto, ¿no? Aquí simplemente estamos viendo de manera general cierta información de esto. Entonces, con esta información, él, ¿quién será? Pues ahora un nuevo personaje en esto, Banco de México, implementa las medidas necesarias para controlar la inflación, ya que él es el encargado de regular la cantidad de dinero que circula en el país. Anteriormente habíamos hablado que es la fluidez de efectivo dentro del país lo que afecta muchas veces la inflación y la demanda dentro de la población mexicana. Y el Banco de México es uno de los principales, si no es que el más importante, organismo que regula las medidas que se necesitan. Es un trabajo del INEGI junto con el Banco de México para poder establecer los precios y servicios, perdón, los precios para los bienes y servicios dentro del país. Entonces, en la práctica, el INEGI investiga cada mes el movimiento de cerca de, aquí sí se reduce un poco más la cantidad de precios. Bueno, seguimos hablando de 235,000 precios. Cada mes está buscando eso de productos específicos que agrupan 283 conceptos genéricos. Es decir, tiene una propia clasificación, los cuales integran, vamos a escribir aquí, estos precios integran lo que es la canasta básica de bienes y servicios del consumo mexicano. Canasta básica de bienes y servicios del consumo mexicano. Es lo que hemos estado tratando aquí. Es parte de ello. ¿Cómo afecta esto contablemente a las empresas? Bueno, no directamente, pero sí gradualmente va afectando el hecho de que si esta canasta básica es afectada y aumenta su precio, el mexicano regular va a verse afectado dentro de su bolsillo y estos mexicanos trabajan en empresas que llevan contabilidad y se les tiene que atender de cierta forma. Así que es una cadenita. Básicamente es como un juego de dominó donde tiras uno y va golpeando otro y otro y otro hasta que afecte a todas las fichas, ¿no? De por medio. Entonces, es algo importante que consideramos. Alguien que me ayude a leer estos dos párrafos, por favor. ¿Alguien que no haya leído? No sé, Escobar, Velázquez, Fregoso. O bueno, Tengo mucho ruido, a ver si me pueden escuchar. sí. En la práctica, el INEGI investiga cada mes, eso, a partir de ahí, ¿verdad? No, a un poquito más abajo aquí, en la elaboración de la canasta. Ok. En la elaboración de la canasta, el INEGI usa resultados de sus encuestas nacionales de ingresos y gastos del hogar. Se fija en la cantidad del dinero que se destina a cada rubro y según el monto gastado. Ah, perdón. Ujú. Y según el monto gastado, le da un valor determinado dentro de la canasta, asignándole un Ponderar. moderador, Ujú. ponderador a cada rubro de consumo.
También existe la medición de inflación de la canasta básica de bienes y servicios, que solo incluye 82 conceptos genéricos de los 283 de la canasta respectiva. Ujú. Esta medición existe desde, Aquí le van a poner 1988. Esta medición existe desde 1988 con la idea de dar cumplimiento y seguimiento a un pacto que llevaron a cabo tanto el sector público como el privado para mantener la estabilidad de precios de los productos y servicios de la primera necesidad de las familias mexicanas. Así es, muchas gracias. ¿Listo? Esto es un ¿O poco de sigo? historia, esto es un poco de la razón en cómo trabaja tanto el INEGI junto con el Banco de México y cómo esto se lleva. Aquí una fecha importante que hay que considerar es 1988, el año en que se empezó a trabajar gracias a lo que es el trabajo del sector público y el privado, ¿sí? Estos dos áreas, sector público y sector privado, en 1988 se juntaron para poder trabajar bajo este concepto que es la inflación, ¿no? Y con esto en mente, desarrollaron se conceptualizó, si podemos decir así, se conceptualizó distintas características por las cuales existe la inflación. Y vamos a darle nombre a cada una de ellas. Hay 4 formas diversas por las que puede existir inflación en un país. No solo en México, estamos hablando a nivel mundial también. Existe inflación en todos los países a cierto grado. Vamos a ver más adelante que México pues, es el que tiene inflación mucho, mucho más alto que cualquier otro país. Pero existen nosotros, ¿no? Pero llevamos las de perder porque es el más alto en nuestro país. En fin, vamos a nombrar las 4 causas por las cuales existe la inflación, ¿no? Número 1, inflación de demanda. ¿Quién me ayuda a leer esto? Inflación de demanda. ¿Qué se caracteriza aquí? Yo le ayudo, maestro, si quiere. Sí, por favor. La inflación de demanda se produce cuando la demanda de productos es superior a la oferta. En otras palabras, no hay producción suficiente para satisfacer todas las necesidades todas las intenciones de compra, por lo que los precios suben. Por ejemplo, si todo el mundo pretende comprar unas zapatillas de deporte de la misma marca, el precio subirá porque no habrá zapatillas suficientes para todos los compradores. Por lo tanto, solo las conseguirán los que estén dispuestos a pagar un precio más alto por ellas. Hay más demanda del producto, personas que quieren comprarlo, que oferta, zapatillas de esa marca en el mercado. Importante. Con este ejemplo pretendo que entiendas qué significa que la demanda es superior a la oferta, pero debes tener en cuenta que la inflación implica una subida generalizada de los precios, es decir, un incremento del coste de vida en su conjunto, no de uno o varios productos, como en el ejemplo que he puesto. Así es. Es decir, esta es una razón por la cual existe inflación. Es lo más común pensar que hay más demanda de un producto, pero tenemos que recordar que tiene que ser de algo generalizado dentro de un país y en un periodo determinado, específicamente un año. Si hay una demanda por ciertos productos dentro de un país, pero no cuenta con las otras características, quizás fue nomás una alza de precios y hasta ahí. Pero le vamos a llamar inflación cuando aplica con las tres características principales. Aumento de precio de un producto o de un bien o producto de manera generalizada en el país y en un periodo determinado. Entonces, con esto, y la inflación por demanda es una de las más comunes, ¿no? Que puede haber en este sentido. Otra causa por la que existe la inflación le vamos a llamar la inflación de costos. Y ahí le voy a pedir a alguien más que me ayude a leer estos 2 párrafos. Si suben los costos de producción, la empresa subirá los precios de venta de sus productos para poder asumirlos. Por ejemplo, si sube la energía o el combustible de manera notoria,
el proceso de fabricación será más caro, por lo que las empresas incrementarán su precio de venta para poder asumir ese aumento en el costo, sin que se vea minorado su margen de beneficio. Así es. Esto pasó unos años atrás, ¿no? Cuando estaban dando los famosos gasolinazos. Todo esto que estaba afectando a las empresas, familias mexicanas, que se estaban encareciendo algunos productos y servicios porque la gasolina, que es un material de consumo primario, es algo que se necesita para muchas cosas en particular, se encareció. Entonces, eso, por ende, como hablaba de las fichitas, ¿no? Una fichita tumba a otra y esta otra tumba a otra, y si ahí se van la cadenita, resulta que muchos servicios y productos se ven encarecidos porque un producto principal fue encarecido en determinado momento. Por eso le llaman la inflación de costos. El costo de cierto producto aumenta porque otro producto o el costo en general aumentó también por alguna u otra razón. El ejemplo, pues, es el gasolinazo, ¿no? El más famoso. Otro ejemplo es la inflación autoconstruida. La inflación autoconstruida. Y esta está interesante. Sencilla, pero interesante. ¿Quién la quiere leer, por favor? Escobar, ¿querías ahorita leer una? Sí. Hay ocasiones en las que para evitar una próxima e importante subida de precios generalizada por productos, una subida gradual en los mismos con el fin de evitar los perjuicios que puedan producir una alza tan brusca. Esta subida gradual es de los que llevan inflación autoconstruida porque se construye con una finalidad. Así es. Muy bien, gracias. Este tipo de inflaciones a veces no la conocemos como tal o porque no es presentada como tal, pero ocurre a veces que los mismos, el mismo Banco de México y otras dependencias importantes en el país manejan los costos de cierta manera que empiecen a encarecerse un poquito más. ¿Para qué? Porque ellos prevén que estos pudieran aumentar en un precio muy fuerte en un futuro y para que no sea una alza de jalón de repente que ¡fum! Sube todo de repente. El mismo país, el mismo gobierno va aumentando el precio para que las familias no lo resientan tan fuerte el golpe del aumento de los precios. Por eso se le llama autoconstruida. El propio gobierno infla los precios de ciertos artículos para que sea algo gradual y pues no un golpe de repente, ¿no? Para el bolsillo del mexicano o de cualquier país que estemos hablando. La última es la inflación de la base monetaria. ¿Alguien quiere leer esta parte, por favor? Es la inflación que se produce por la emisión excesiva de dinero. Es importante recalcar que las escuelas económicas están divididas en este aspecto. Unas entienden que ciertamente la emisión de dinero tiene efectos directos en la inflación. Teorías monetaristas, mientras que otras defienden que la base monetaria en nada afecta a la inflación, teorías keynesianas. Así es. Este tipo de inflaciones monetarias es debido, como dice ahí, a lo que es la emisión de dinero. Es decir, hablábamos anteriormente que una de las causas por las cuales existe inflación es porque en el país en el que se está tratando hay mucha fluidez de dinero y las personas tienen mucho dinero a su disposición y empiezan a gastar más. Es algo contraproducente que un país tenga mucho dinero cuando en sí la localidad no está preparada para tener tanto dinero. Es como un arma de doble filo, ¿no?
no estamos preparados para tener mucho dinero. Y es algo que a veces la gente piensa y dice, ¿por qué si el Banco de México puede imprimir más billetes y si dice que hace falta dinero en el país, ¿por qué no imprime más billetes? Sería algo muy lógico pensar de esa forma, si hace falta. Pero en realidad es que hay una cuestión de cultura, hay una cuestión de conciencia ciudadana. El hecho de que no estemos preparados para recibir más dinero nos afecta económicamente. Es contraproducente tratar de trabajar la economía de México con esa forma. Y de hecho hay dos teorías, como menciona aquí, acerca de cómo manejar la inflación por base monetaria. La teoría monetarista y la teoría keynesiana. Y eso es tarea para ustedes para el siguiente sábado. Dice número 4, tarea número 4. Exponer con un mínimo de 15 minutos sobre las teorías monetaristas y keynesianas, presentando 5 preguntas con sus respuestas para aplicar en examen. Aplicar en examen. Trabajo en Word, mínimo 5 hojas, sin contar hoja de presentación, fuente calibre, cuerpo, tamaño 12, enviado por correo. Por la forma en que estamos trabajando, vamos a cambiarle aquí. Voy a escribirle PowerPoint. Lo que quiero para la siguiente semana es que ustedes, voy a terminar de compartir esto. Para la siguiente semana, ustedes van a presentar estas teorías de una forma breve y sencilla y concisa, ¿no? En eso. Se van a dividir en 2 equipos. Son 5 personas, entonces van a ser una pareja y 3 personas, ¿sí? Y a través de un PowerPoint, si quieren hacerlo en Word, también lo pueden hacer porque van a compartir. Así como yo les comparto la pantalla del Word que estoy trabajando, así ustedes también lo van a hacer el siguiente sábado y nos vamos a tomar una sesión donde ustedes van a presentar ese tema. Van a hablar acerca de la teoría, van a hablar de sus fundamentos, sus orígenes, toda la información que puedan sacar, pero de manera concreta y sencilla. ¿Por qué? Porque de ella ustedes van a generar unas preguntas, 5, creo que eran 5 las que dice. 5 preguntas, sí. 5 preguntas que ustedes van a desarrollar y le van a dar respuesta, obviamente, el equipo, sí, el equipo, y con ello, pues vamos a interactuar acerca de ello, no vamos a platicar y hablar. ¿Qué es? La siguiente sábado, ustedes van a presentar eso por PowerPoint o por Word y van a hacer una pequeña clase acerca de esas 2 teorías. Nos vamos a tomar 15 minutos para oír una teoría y después otros 15 minutos. Ustedes pueden hacer su presentación en PowerPoint con todos los dibujos o imágenes que quieran o también en Word. Voy a calificar presentación, obviamente, del trabajo. No de ustedes, en cierta manera, no. Maestro, Sí, duda, ¿es una teoría por equipo o las 2 teorías? una teoría por equipo. Ok. Entonces, cada uno de ustedes va a trabajar y va a ser de la siguiente manera. Miguel Escobar, ¿cuántos hay en el grupo? Solamente van a... Es que según yo hay más, maestro, pero no se conectaron. Bueno, no van a participar de ello. Ustedes sí. Ok. Escobar, María Márquez y Edith Flores Amaya van a hacer teorías monetarias, ¿sí? Y Ana Jacqueline Velázquez y Mari Fregoso van a hacer teorías keynesianas. Equipo 1, Edith Jacqueline. Ustedes 3, Mario Escobar, María Vázquez y Edith Flores van a hacer la teoría monetaria y Velázquez y Fregoso van a hacer la teoría keynesiana. Van a presentar un PowerPoint o un Word muy sencillo. Yo les voy a dar la capacidad para poner ahí la presentación. Y van a empezar a hablar y compartirnos acerca de eso. Van a hablar, voy a calificar calificación del trabajo, voy a calificar el dominio con las palabras que puedan emplear. Les recomiendo que investiguen cada palabra que van a usar en su exposición, porque a veces usan palabras muy rimbombantes, muy domingueras, muy de clase,
Y cuando les pregunto qué significa eso, pues no me saben responder, ¿no? Usen palabras sencillas, concretas, sin ningún, yo de recomendación, ¿no? Si las quieren usar y saben qué significa, pues adelante, las pueden usar, ¿sí? Y nos van a enseñar acerca de eso, 15 minutos cada uno, ¿sí? Y van a subir el trabajo que van a presentar a más tardar el viernes a las 12 de la noche, ¿sí? Antes de eso. Ah, y lo va a subir cada quien en su propia plataforma, ¿sí? Es decir, en un equipo 3 van a presentar y cada uno tiene que subirlo a la plataforma. ¿Va? Y ustedes deciden quién hace la introducción y termina en conclusión, quién dice la primera parte, quién dice la segunda. Y pues que todo se vea bien. ¿Alguna pregunta o una duda? Seguramente va a haber más, ¿no? Durante la semana, pero para saber. Bueno. Maestro, les quería comentar que me modificaron el horario. Ya ve que la semana pasada por mi culpa no movimos la clase a las 11. Ajá. Ya está lista, está disponible esa hora, entonces no sé si los demás no tengan algún inconveniente, pues nos podemos cambiar a las 11. Tener clase de 11 a 1:30 por ahí. No, maestro, no podemos porque nuestra clase de las 10 se alarga. Bueno, al menos Mari, Miguel Ángel y Jacqueline estamos juntos en la clase anterior y no nos desocupamos a las 11, pues. Ok. Está bien, no, sí está bien. De hecho, yo también tengo una clase y que a las 11:10, 11:15 estoy terminando. Iba a ser muy irregular eso entonces. Vamos a dejarlo así. Espero que no sea muy cargado en el tiempo y toda la información desde las 12 hasta, bueno, ahorita apenas van a ser las 2. Regularmente deberíamos estar terminando como a las 2:30 por ahí. Pero terminamos antes, ¿no? Toda la información de hoy. Entonces, la siguiente semana iniciamos con su presentación. Le doy el turno, no sé qué equipo va a empezar, pero pues uno va a empezar. Platicamos, nos enseñan del tema y luego pasamos al otro equipo. Platicamos, nos enseñan del tema y luego ya vamos a terminar la guía número 2. ¿Alguna pregunta o una duda? Como tarea va a ser eso y un ejercicio de estados financieros, pero esta vez la pueden hacer en Excel como el trabajo que les acabo de enviar. ¿Va? Ok. Bueno, pues hasta aquí termino de grabar.